Mientras el incienso subía al cielo, una voz bajaba desde el alma. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upásica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. Yahshua en el Templo de Jerusalén. Lía, la hierosolimitana que ya conocemos en los comienzos de este relato, esperaba a los peregrinos ansiosamente. La vieja casona solariega había quedado muy sola. Su tío Simón había muerto hacía pocos años y sus 3 hijas, por razón de las ocupaciones de sus esposos, los 3 levitas, aquellos que encontraron el amor en el huerto de Lía, vivían en el centro de la gran ciudad. No obstante, dulcificaban los días de la noble viuda visitándola con gran frecuencia y dejándole algunos nietos, que entre los 3 matrimonios los había en número de 6. Algunas criadas antiguas y unos cuantos jornaleros que cultivaban el inmenso huerto eran por entonces los moradores de aquel tranquilo y honrado hogar. Antes del mediodía entraban bajo el techo de Lía Joseph con Miriam y Yahshua, Salomé con Zebedeo, su hijo mayor, Santiago y el pequeño recién nacido, a quien llamaron Juan, Marta, prima de Miriam, y su marido Alfeo, todos ellos emparentados con la virtuosa Lía. Le hacían esa visita anual en la solemnidad de la Pascua. Y viendo llegar a su puerta a Yahshua, la noble viuda decía: todas las Pascuas son santas y buenas, pero esta, amor mío, es Pascua de gloria para esta casa. Y abrazando tiernamente a Yahshua, Lía lloraba de felicidad. Le había visto de 40 días y ahora le veía de 12 años. Convertido en un bellísimo adolescente, grácil como una vara de nardos, con sus ojos color topacio y sus largos bucles castaño claro que el viento agitaba graciosamente. Los 2 terapeutas con el Hassan y Yosuelí fueron a hospedarse dentro de la ciudad en casa del sacerdote Esenio Esdras, al cual conoce el lector desde los días del nacimiento del Verbo de Dios. Esta circunstancia contribuyó a que los sacerdotes esenios que prestaban servicios en el templo estuviesen al tanto de la presencia de Yahshua en Jerusalén apenas él había llegado. Ciertos rumores habían llegado de manera vaga hasta el seno del Sanedrín, referentes a un niño que, como otro Samuel, sentíase llamado desde el mundo invisible por voces que hablaban en nombre de Jehová.
Y en las caravanas de creyentes que año en año venían de las provincias del norte para la Pascua, algunos de los doctores habían insinuado la posibilidad de que el niño profeta les fuera traído. Habían pasado varios años y ya este asunto estaba casi olvidado. El anciano sacerdote Simeón, que le había consagrado al Señor, ya no vivía en este mundo, ni tampoco la anciana paralítica, aquella que fuera curada cuando el Cristo niño era ofrecido a Jehová. Los demás sacerdotes esenios habían procurado con su silencio que se olvidase al extraordinario niño de la provincia Galilea, por creerlo de más seguridad para él y la misión que venía a desempeñar. Y entre ellos habían hablado sobre la conveniencia de ocultar la presencia del niño en la ciudad santa. Mas, por avisos espirituales, habían recibido el encargue de no preocuparse sobre el particular. El niño ha sido olvidado por el Sanedrín. Dejad, pues, a la divina majestad hacer conforme a su beneplácito. Tal era el mensaje espiritual. Por los dos terapeutas viajeros supieron los sacerdotes esenios que servían en el templo que a la mañana siguiente, a la hora de los oficios, el niño Yasua sería llevado al templo por algunos de sus familiares. Y tratándose de la gran solemnidad, todos los sacerdotes y levitas, con sus más suntuosos y ricos ornamentos, formaban guardia en el sagrado recinto y en atrios y pórticos. El recinto destinado a las grandes asambleas sacerdotales, casi inmediato al Sancta Sanctorum, estaba aquella mañana resplandeciente de lámparas y cirios, y los pupitres cubiertos de tapete de púrpura y oro sostenían un volumen de los sagrados libros. Siguiendo viejas costumbres, durante la solemnidad de la Pascua, los doctores y sacerdotes pronunciaban pomposos discursos sobre la grandeza de Jehová, su fuerza, su poder, puestos de manifiesto en cuanto había hecho por su pueblo escogido, según la pretensión de Israel de ser solo él quien había merecido la solicitud del Altísimo Señor, dueño y creador de mundos y seres. Era también costumbre ya de años aceptada y seguida que los más brillantes y hermosos discursos pronunciados en tal circunstancia venían formando como un cuerpo de doctrina muchos puntos de la cual pasaban a ser nuevas leyes, ordenanzas o dogmas que iban aumentando año tras año el ya voluminoso código del pueblo hebreo. Cada Pascua era, pues, una especie de ateneo donde se hacía alarde de elocuencia y de sabiduría. Aquel recinto estaba separado del resto del templo solo por una balaustrada de mármol ornamentada hacia el interior por ricas telas de púrpura de Damasco, por lo cual solo se podía percibir desde el templo los ricos turbantes, las tiaras, los tricornios con que los doctores y sacerdotes cubrían sus cabezas. Los viajeros concurrían a la segunda hora de la mañana, según habían convenido la noche víspera en la velada junto al hogar. Solo Lía, la noble viuda, había dicho que concurriría a la primera hora por circunstancias especiales. Y Yasua, acercándose a ella, le había dicho: «Si queréis, yo os acompañaré, si vosotros me dais vuestro permiso», dijo luego mirando a sus padres. «Yo encantadísima, hijo mío, de llevarte por compañía si tus padres lo consienten». «Naturalmente», dijo Joseph. «Está que no vive desde que emprendimos el viaje», añadió Miriam.
Nuestro Yahshua sueña con el templo y todas sus magnificencias. Y así fue que a la mañana siguiente, cuando habían pasado solo 2 horas de sol, salía con Lía para subir a la ciudad. Los rayos solares dando de lleno sobre los brillantes enlosados, mármoles, bronces y plata del frontispicio y las cúpulas del templo, le hacían resplandecer de tal forma que el niño se sentía deslumbrado ante la magnífica visión. ¡Oh!, exclamaba. Los santuarios esenios son de obscura roca y no solo no brillan, sino que se ocultan tanto que nadie sabe que existen. Pero los ancianos que los habitan sí que resplandecen como estrellas en la oscuridad. ¿Qué te parece mejor?, preguntó luego el niño, ¿que el santuario deslumbre de claridad a los hombres o que los hombres derramen luz en el santuario? Niño, esos asuntos no debes preguntarle a una pobre mujer como yo, que solo sabe hilar y hacer el pan. Además, eres muy pequeño para cavilar esas cosas. No, eso lo dices porque no sabes que yo estuve mucho tiempo con los ancianos de los santuarios y me han enseñado tanto, tanto y tanto. Oh, Yahshua, serás entonces un pequeño doctor de la ley, contestaba Lía, bromeando para distraer al niño de preocupaciones que casi le asustaban. No, doctor no, sino un peregrino misionero como los terapeutas, que consuelan todos los dolores y remedian todas las necesidades. Eso quiero ser. Bien, Yahshua, muy bien. Y como tu intención es pura, Jehová te bendecirá colmando tus esperanzas. ¿Sabes, Lía, que ya sé cómo es el Padre Celestial? Pues, hijo mío, el Padre Celestial es como todo lo grande, lo bueno y lo bello que existe, ¿no es así? Eso es como decir, tu Padre es muy bueno y bello, pero con solo eso no sé cómo es, si nunca lo he visto. Yahshua, la ley nos manda amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas y por encima de todas las cosas. Si cumplimos esto, ¿no es bastante acaso? No, Lía, no es bastante. Yo puedo y debo obedecer una orden de mi Padre, pero eso no me hace saber cómo es Él si nunca lo vi. ¿Y los ancianos nunca dieron una respuesta a tu curiosidad? No es curiosidad, mujer, es necesidad que tiene el Hijo de saber cómo es su Padre. Los ancianos sí que saben todo cuanto hay que saber, mas como nadie se interesa en lo que hay más allá de las estrellas, los ancianos guardan la sabiduría entre las rocas de sus santuarios. Niño, me asusta tu lenguaje, y te digo que en llegando al templo de Jehová, te llevaré a nuestros sacerdotes esenios para que hables con ellos de todo cuanto sabes y deseas saber. Todos son lo mismo, no quieren pensar ni conocer ni comprender, lo mismo que los pajarillos y los corderos. ¿Tú también tienes miedo de abrir la puerta y ver lo que hay dentro? Bueno, ahora subamos esta escalinata y tú sabrás lo que hay dentro del templo de Jehová. El niño en silencio fue siguiendo a Lía hasta llegar al pórtico llamado de las mujeres, que era por donde ella podía entrar con un niño de la edad de Yahshua. Llamó a un joven levita que recibía las ofrendas de pan, vino y aceite, y le habló en voz baja, y le entregó 2 bolsitas de blanco lino. La una contenía 1 libra de flor de harina y la otra 1 libra de incienso puro de Arabia.
eran las ofrendas de la piadosa viuda para el altar de Jehová. El levita acarició al niño y le dijo a Lía que entrasen al templo y se colocasen lo más cerca posible a la balaustrada, para que escucharan los discursos que iban a comenzar. A poco rato pudieron ver por sobre la balaustrada de mármol encortinada de púrpura de Damasco, los turbantes de brocado, los tricornios y tiaras resplandecientes de oro y piedras preciosas, y por fin el arco de rubíes del báculo del gran sacerdote, que entraba el último a ocupar su sitial de honor. Los ojos de Yahshua, como estático ante tal esplendor, estaban fijos en aquel luminoso recinto. Se oyó a lo lejos, tras de velos y rejas, el coro de las vírgenes de Sión, cantando versículos de un salmo en que se pide a Jehová la luz y la sabiduría divina. Y acallado el canto, comenzaron deliberando asuntos civiles relacionados con hebreos que habían incurrido en desórdenes. Después, un doctor desarrolló brillantemente este tema: terribles castigos de Jehová a los infractores de su ley. Con un derroche de erudición y de citas de hechos concretos, el orador dejó aterrado a su auditorio. Terminado el discurso, venían las refutaciones de los que pensaban de diferente manera. El niño Yahshua se había ido acercando a la balaustrada, por cuyas molduras y sobresalientes iba subiéndose poco a poco con la intención manifiesta de mirar hacia adentro. Estando el templo en penumbra del lado exterior, el grácil y pequeño cuerpo del niño apenas sí se apercibía entre las columnas y colgaduras. Lía misma, con sus ojos cerrados y su manto echado al rostro, según acostumbraba en su ferviente oración, no se había dado cuenta. Uno de los doctores que más refutaba el discurso del orador era Nicodemos, apoyado después por Judas de Gamala, Manahén, Eleazar y José de Arimatea, todos ellos esenios de cuarto y quinto grado, pero ocultamente se entiende. Cuando el niño oyó las voces conocidas para él de Nicodemos y José de Arimatea, no resistió más el impulso de asomar su cabecita por encima de la balaustrada. La luz de los grandes candelabros le dio de lleno sobre su hermoso rostro lleno de inteligencia y de animación. Y el primero que lo vio dijo: a ver si este niño es inspirado de Jehová y consigue ponernos de acuerdo. Yahshua reaccionó ante el descubrimiento que habían hecho de él, y su primer impulso fue ocultarse bajándose de la balaustrada. Pero José de Arimatea, abriendo una portezuela, salió por él y le llevó entre los doctores. Pudo notarse que en ese instante huyó de él toda timidez y preguntó con admirable serenidad: ¿qué me creéis? Puesto que has escuchado el debate y que lo has comprendido, dinos, ¿cuáles de nosotros estamos en la verdad? El Altísimo se complace a veces en hablar por la boca de un párvulo. Estas palabras fueron pronunciadas por el gran sacerdote, con mucha dulzura y casi sonriendo a la vista del niño. Y vos, que sois aquí el jefe supremo, ¿no podéis ponerles de acuerdo?, preguntó cándidamente el niño. El asombro comenzó en los oyentes ante tal respuesta. Siendo así, continuó Yahshua, Jehová os contestará por mi boca.
No me conoce ni me comprende quien habla de mi cólera y mis castigos. Yo soy una esencia, una luz, una vibración permanente y eterna. ¿Puede encolerizarse la esencia, la luz, la vibración? Vosotros os encolerizáis y bajo el impulso de la cólera castigáis más. Mas yo no soy un hombre revestido de vuestra grosera materialidad. Así dice Jehová, el inmortal que no tuvo principio ni tendrá fin. Y el niño guardó silencio. Los doctores se miraron unos a otros y los que ocultamente eran esenios comprendieron con luz meridiana que aquel niño era un vaso que contenía un raudal de luz divina que se derramaba sobre la tierra. La sabiduría habla por tu boca, niño, dijo el gran sacerdote. Hacedle pues las preguntas conducentes a la aclaración de las cuestiones que se trataban. Sin que hagáis ninguna pregunta, yo hablaré, porque Jehová dirá lo que Él quiere que sepáis, dijo el niño resueltamente. Vosotros no conocéis al Padre Celestial, porque sois cobardes y estáis llenos de miedo. ¡Niño!, se oyeron varias voces. No lo toméis de ofensa, porque Jehová nunca ofende, sino que dice la verdad, continuó impasible Yahshua. Si estás llenos de cobardía y de miedo, y a la divina sabiduría no la conquistan los miedosos, sino los valientes para colocarse frente por frente a lo desconocido, al eterno enigma, no de potencia a potencia y con insólito orgullo, sino con el amor de hijos que ansían conocer a su Padre. Y entonces el Padre se les descubre y les dice: aquí estoy, conocedme, para que podáis amarme como dice la ley, más que a todas las cosas de la tierra. ¿No veis que es un contrasentido que mande a sus criaturas amarle sobre todas las cosas de la tierra y luego se encolerice y animado de ira y de furor les castigue despiadadamente como hace un mal amo con sus infelices esclavos? La ley debería decir entonces: temerás a Dios más que a todas las fuerzas y formas del mal que hay en la tierra. Os digo que tenéis miedo de escudriñar la verdad divina, y por eso sigue ella siendo una diosa escondida y esquiva que no quiere mostrarse a los hombres. Sabéis que Dios es inmutable y os permitís hablar de su ira y de su cólera. Encolerizarse es mudarse, es cambiar de estado, y esto es otro contrasentido, porque si en momentos dados se llena de ira y de furor, no es inmutable, y es una blasfemia atribuir al Altísimo tan grave imperfección, propia de las atrasadas criaturas de la tierra. Dios es inmutable, y porque lo es, permanece impasible ante todos los errores humanos, ante todas las hecatombes de mundos y humanidades. Dios sabe que las inteligencias encarnadas, recién llegadas a los dominios de la inteligencia y de la razón, están aún bajo el gobierno de la fuerza bruta que es la materia en humanidades primitivas. ¿Cómo, pues, ha de encolerizarse contra el orden establecido por Él mismo, o sea, que todas las humanidades adquieran lenta y paulatinamente el conocimiento, la sabiduría y la bondad? Si la ley divina dice: amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y sobre todas las cosas, es evidente que Él quiere como único don el amor de todas sus criaturas de todos los mundos, y por lo tanto lo que más le complace es que sus criaturas se esfuercen en conocerle, porque nadie ama lo que no conoce. En resumen, todo lo bello y bueno nos viene de Dios, que es nuestro Padre universal, y todo lo malo tiene su origen en nuestros errores, en nuestra ignorancia y en nuestras iniquidades. Y el niño iba adquiriendo más y más animación. Cayó de pronto y, juntando sus manos sobre el pecho y levantando a lo alto su rostro como iluminado de suave claridad, exclamó: Padre mío, Señor de los cielos, haz que los hombres te conozcan y sólo así te amarán. Y cayó de rodillas e inclinó su rostro a la tierra en la forma de oración profunda que acostumbraban los hebreos cuando oraban con el corazón. Aquella asamblea había quedado como petrificada por el asombro y por una vibración de anonadamiento que desde el principio del discurso del niño se había extendido por todo aquel recinto suntuoso. Nadie acertaba a moverse ni hablar. El niño silencioso se levantó y salió sin que nadie le detuviera. Lía, en el estupor que le causó oír al niño hablar ante la asamblea de los doctores, salió corriendo hacia su casa para avisar a los padres de Yashua lo que ocurría. Y cuando el niño bajaba tranquilamente las largas escalinatas del templo, se encontró con Lía y su madre, que a toda prisa llegaban por él. Pero, hijo mío, ¿qué has hecho?, fueron las primeras palabras que oyó Yashua, que aparecía con una palidez mate como un lirio del valle iluminado por la claridad plateada de la luna. Nada, madre, yo no hice nada. Los doctores congregados en el templo no se entendían y me llamaron para que Jehová, por medio mío, les pusiera de acuerdo. Yo he dicho lo que Jehová me mandó decir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Suspiraba la inocente madre. Ahora desatarán una persecución contra nosotros, y los santuarios esenios están muy lejos para ocultarnos en ellos. No temas, madre, que el Padre Celestial tiene medios de sobra para protegernos. Vamos a casa, que estoy cansado y tengo hambre. Y echó a correr por la callecita tortuosa que le llevaba hacia la casa de Lía. Cuando la asamblea volvió en sí del estupor y asombro, trató de pensar quién era aquel niño, pero ya él había desaparecido y era difícil encontrarle entre el tumulto de gentes que iban llenando los atrios y naves del templo. Solo Nicodemos, José de Arimatea y Eleazar conocían personalmente la familia de Yashua, pero se guardaron muy bien de pronunciar palabra. Un nuevo profeta ha surgido en Israel, decían algunos, ¿y acaso será el que ha de venir delante del Mesías libertador que esperamos? Está escrito, añadía otro, que volverá Elías a preparar los caminos al que vendrá a libertar al pueblo de Dios. ¿No será Elías que ha vuelto?
No puede ser, decía otro, porque Elías se nos presentará en toda la fuerza de la edad viril, y no como un parvulito sin los poderes de exterminio y muerte que tenía el profeta del Monte Carmelo. Y los doctores de la ley en Israel se perdían en un laberinto de deducciones y de conjeturas que les alejaban cada vez más de la verdad de Dios que tenían a su alcance y que no acertaban a comprender. Se cumplía en ellos anticipadamente lo que años después sentenciaría el Cristo como un axioma inconmovible. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Mientras tanto, Miriam y Elías se ponían de acuerdo para callar en casa el incidente del templo, sobre el cual la piadosa viuda era toda boca para ponderar la grandeza que vislumbraba en el niño. A veces hago como que le reprendo, decía, cuando le veo con esos impulsos que parecen arrastrarle por momentos como un vendaval, pero en mi interior estoy convencida de que el niño obra por impulso divino. A mí se me ocurre lo mismo, afirmaba la tierna madre del Verbo de Dios. Trato de contenerle, pero en el fondo de mi conciencia se levanta como una voz que parece decirme: es inútil cuanto hagas en tal sentido. ¿Qué puedes tú en contra de lo que está resuelto ahí arriba? Entonces inclino mi frente y digo al Señor: he aquí tu esclava, cumplida sea tu voluntad soberana. Cuando llegaron a casa encontraron a Yahshua junto al hogar, refiriendo a su padre todo cuanto había visto de grandioso y magnífico en el templo de Jehová, sin recordar ya al parecer el incidente de los doctores y sacerdotes. Y apenas Miriam pudo hablar a solas a su hijo, fue para recomendarle guardar absoluto silencio sobre lo que ella llamaba atrevida audacia de su hijo, al cual, y para más obligarle a callar, decía severamente: mira que si tu padre lo sabe, no te dejará volver al templo y es mañana la gran solemnidad. Y el niño, con sus ojos llenos de temor, respondía humildemente: no, madre, no diré ni una palabra, te lo prometo y lo cumplo. Esa misma noche, José de Arimatea y Nicodemus visitaron a Joseph y Miriam, y esta última encontró la oportunidad de rogar a los dos jóvenes doctores que no enterasen a su esposo de lo que el niño había hecho esa mañana en el templo. Dejad todo de mi cuenta, le respondió José de Arimatea, pensando en sacar partido de su vieja amistad con el austero artesano y a fin de favorecer las elevadas aptitudes que tan temprano se despertaban en Yahshua. Escuchemos, lector amigo, la conversación del joven doctor con Joseph, como escucharemos luego la de Yahshua con Nicodemus. ¿Progresa vuestro taller, Joseph, o estáis vegetando entre dificultades y contratiempos?, interrogaba el doctor para iniciar la conversación. Vamos adelante y con mucho favor de Dios, pues en Nazaret y pueblos vecinos el taller de Joseph es siempre el preferido. Todo esto es debido en gran parte a que los ancianos del santuario del Hermón me proporcionan las mejores maderas del Líbano, y como no me cuesta el transporte, puedo hacer mis obras a menos precio que los demás, respondió el artesano. ¿Y quién nos paga el transporte de las maderas?, preguntaba su interlocutor. ¿Recordáis aquellos ilustres sabios que visitaron a Yahshua en la cuna? Sí, claro que sí. ¿Quién podría olvidarlos? Pues ellos se han arreglado con los ancianos del santuario del Monte Hermón para que tengan permanentemente contratados hachadores que preparen maderas y caravaneros que me las traigan a Nazaret. Por lo que veis,
Han tomado muy en serio la protección que prometieron a mi hijo Yahshua. No por la protección que recibís por causa de Yahshua, sino por lo que Él significa para este país y para toda la humanidad. Vos debéis bendecir a Jehová por haberos dado tal hijo. Joseph lo miró hondamente y luego respondió: hay grandezas que asustan, amigo mío, porque un pobre hombre como yo no puede vislumbrar ni remotamente a dónde le conducirán. Si es un profeta que trae una gran misión sobre Israel, de seguro tendrá que enfrentarse con todas las iniquidades de los poderosos, los cuales, bien sabéis, no están nunca dispuestos a que se les diga la verdad. Vendrán las represalias, las venganzas, las lapidaciones, los calabozos y después una muerte ignominiosa. ¿Pensáis acaso que esto sea halagüeño, ni siquiera soportable para un padre? Yo soy un hombre honrado y trabajador, cumplo con la ley y hago el bien que puedo. Nadie podrá acusarme de delito ni infracción alguna, ni como el canto de una aguja. Creo pues que Jehová no tiene motivo para tener desagrado de mí. ¿No basta acaso para ser un buen hijo de Abraham? Es tal como decís, amigo Joseph, pero no todos los seres vienen para andar por el mismo camino. ¿Por qué vinieron a la vida los profetas con un camino tan diferente al vuestro? ¿Podemos acaso censurar a Jehová que les marcó esas rutas? ¿No es justo pensar que el Señor se vale de esos seres extraordinarios para dar luz a la humanidad que camina ciegas? Si no hubiera sido por Elías profeta, que aterrorizó con sus grandes poderes a reyes, déspotas e impíos, todo Israel hubiera prevaricado, renegado del Dios único para entrar en un laberinto de dioses, cada uno de los cuales es un genio inspirador de una maldad o de un vicio. Si no hubiera sido por Moisés, Israel hubiera continuado esclavizado por los faraones y no tendríamos la ley que nos marca bien definidos el bien y el mal. Y así los demás mensajeros de la eterna verdad entre los hombres. Tenéis razón, mas os digo que hay grandezas que me aterran y que dentro de mi comprensión prefiero que Jehová me deje entre los pequeños, que no en esas cumbres que dan vértigo. Yo os comprendo, amigo mío, pero así todo, os ruego que no pongáis obstáculos al camino de Yahshua, cuya misión sobrepasa la de todos los profetas. Ellos no hicieron sino prepararle los caminos y anunciar su venida. Según eso, parece que estáis cierto de que mi pequeño hijo está encerrado el Mesías libertador que Israel espera. Así es, pero no un libertador de la dominación romana, como la mayoría piensa, sino un libertador del egoísmo humano que ha puesto el látigo en las manos de unos pocos para hacer de toda la humanidad una majada de esclavos. Un libertador que viene a decir a todos los hombres: dejad por fin de ser miserables, porque sois hijos de Dios. Joseph dio un gran suspiro e, inclinando su frente sobre el pecho, murmuró tristemente: que sea como Jehová lo quiere. Joseph, amigo, insistió José de Arimatea, ¿me permites llevar a tu hijo mañana a una reunión de doctores, hombres de buena voluntad que desean llegar al conocimiento de Dios? Yo te respondo por ellos si es que confías en mí. Hombre, no faltaba más que desconfiara de ti, a quien conozco desde que ibas a la escuela. Bien sabes que tu padre fue un hermano mayor para mí. Llévate a Yahshua donde quieras, que sé que no lo llevarás sino donde llevaráis a tu propio hijo. Gracias, Joseph, no esperaba menos de ti. Mañana vendré por él.
Mientras tanto, Nicodemos, en conversación íntima con Miriam y Yahshua, realizaba parecido trabajo que su compañero, con el fin de conseguir que los hombres más doctos y mejor preparados entre los dirigentes del pueblo hebreo pudieran ser en el cercano futuro eficaces cooperadores para el Verbo divino que había llegado a la tierra. Y luego de un razonamiento parecido al que hemos escuchado, la incomparable Miriam exclamaba como Joseph su esposo: que se cumpla con mi hijo la voluntad del Señor. Pero esos doctores, decía serenamente Yahshua, no serán más sabios que los ancianos de los santuarios esenios, y nada nuevo podrán enseñarme. Pero, oyéndote Yahshua, comprenderán lo que queremos que comprendan, esto es, que la luz ha llegado y que es necesario que encendamos en ella nuestras lámparas apagadas. ¿Y me llevaréis mañana?, volvió a preguntar el niño. Si tu padre ha dado su consentimiento, contestó Nicodemos. En esto llegaron los dos, Joseph el de Nazaret y el de Arimatea. Miriam, dijo el primero, estos amigos quieren llevar a nuestro Yahshua para que escuche a los doctores de Israel, y yo he dado mi consentimiento si tú no te opones. Es tan pequeño el pobrecillo que poco podrá comprender de esas grandes inteligencias. Mas, si ha de ser para el bien de todos, llevadle. ¿Y me pondrán también a mí esas túnicas de brocado y esos turbantes de oro y pedrerías?, preguntó tímidamente el niño. No, hijo mío, contestaron a la vez los dos doctores, riendo del desagrado manifiesto de Yahshua, porque los ancianos de los santuarios esenios dicen que ningún esenio debe vestir brocados de oro y pedrería, mientras hay hermanos que sufren hambre y se visten de harapos. Yo quiero, pues, ir con mi túnica de lana blanca. Madre, esa nueva que tú me hiciste para venir a Jerusalén. Joseph quedó mirando al niño con asombro y con amor. Sí, hijo mío, le dijo con ternura, eres hijo de un artesano que además es esenio como tu madre, y las púrpuras y los brocados de oro y pedrerías no deben entrar jamás en nuestro vestuario. Pasado este incidente, los dos visitantes fueron a reunirse con el resto de la familia en el hospitalario hogar de Elía, que en esos momentos repartía sobre la mesa una gran torta de almendras con vino de sus viejos viñedos del huerto de Getsemaní. La reunión de doctores y sacerdotes de Israel no era en el templo, sino en el cenáculo o comedor de un ilustre hombre de letras llamado Nicolás de Damasco, discípulo del sabio Antígono de Soco, como su compañero Judas de Gamala. Ambos habían sido los iniciadores de la reunión, cuyo fin era buscar una mayoría en el Sanedrín mediante un acuerdo armónico al que deseaban llegar sobre diversos principios que no estaban aún bien definidos. Allí estaba Gamaliel, joven aún, nieto del gran apóstol esenio Gilel, y los sacerdotes esenios que el lector conoce desde los primeros capítulos de esta obra, más algunos compañeros de los infortunados doctores Judas Arifeo y Matías Margalot, que no obstante su celebridad en Jerusalén como hombres de grandes conocimientos, no hacía mucho que habían sido condenados a muerte por haberse opuesto con hechos al poder romano que no toleraba las insubordinaciones en los pueblos invadidos y dominados. Asistieron también los dos terapeutas compañeros de viaje de Yahshua y el Hassán de la sinagoga de Nazaret. La presentación que del niño hizo José de Arimatea solo dejaba entrever el deseo de que los presentes comprobaran que en el hijo de Miriam y de Joseph aparecía una inteligencia superior a sus años, por lo cual permitía pensar que se encontraban ante un profeta niño como Samuel, un inspirado de Dios que bien pudiera servirles de intermediario entre la divina sabiduría
y los pobres mortales que la buscaban con afán. Aunque otra era la convicción de los que conocían a fondo a Yashua, se guardaron bien de dejarla traslucir. Todos miraron al niño con ojos acariciadores y fue colocado entre José de Arimatea y Nicodemos. Nicolás de Damasco tomó el primero la palabra. Sabemos, dijo, por nuestros libros sagrados y profanos, de acuerdo con los astros, que son los agentes de Jehová para marcar las fechas de los grandes acontecimientos, que el Mesías prometido a Israel desde la época de nuestro padre Abraham ha llegado ya a la tierra, aunque por designio divino permanece todavía oculto a las miradas humanas. De la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte han transcurrido 12 años. Si nuestros libros y los astros no han mentido, tal debe ser la edad que cuenta el avatar divino hecho hombre. ¿Os parece que estoy en lo cierto en estas afirmaciones?, preguntó el orador. Sí, así es tal como lo decís, contestaron todas las voces, que eran 20. Yashua, que era el 21, guardaba profundo silencio. Vosotros sabéis, continuó, que no hemos tenido éxito con los niños de esa edad que mostraban dotes extraordinarias que nuestro grande anhelo hemos exagerado. Varios de nosotros sentimos la necesidad de un completo acuerdo en nuestra forma de comprender las grandes cuestiones que deben servir de base al pensar y sentir del pueblo, que espera ansiosamente su Mesías, Rey Libertador y guía en la tenebrosa hora por que atravesamos. En primer lugar, no sabemos quién es el Mesías esperado, ni qué dependencia tiene respecto del supremo creador de todo cuanto existe. ¿Es uno de los antiguos profetas? ¿Es un ángel como los que aparecieron a nuestro padre Abraham, o un arcángel como Gabriel que apareció a Jeremías, o Rafael que guió los pasos del joven Tobías? Y si no sabemos nada de esto, menos conocemos todavía su dependencia de la divinidad y menos aún cómo actuará la divinidad respecto de su gran enviado a este planeta. Cuestiones son estas que por su grandeza nos dejan anonadados, pero es necesario que nos aboquemos a ellas si queremos evitar el caos que se hará como una oscura noche en las inteligencias si no tratamos de iluminarnos nosotros mismos para poder dar luz a los demás. Está escrito, dijo otro de los presentes, que vendrá antes Elías para prepararle los caminos, y Elías no se hace visible aún por ninguna parte. Con un poco de buen sentido, podemos conjeturar que si Elías viene como precursor, el Mesías debe ser alguien muy superior a Elías. ¿Quién es? Si me lo permitís, dijo uno de los discípulos del sabio Antígono de Soco, yo pienso que será Moisés, que ya una vez fue transmisor de la ley eterna dada por Dios a la humanidad. Y si Elías vuelve a la tierra, ¿por qué no podría volver también Moisés para traer una ley muy superior a aquella del Sinaí? Tenéis razón, es una idea hermosa y feliz, exclamaron varios. ¿Quién como Moisés para libertar a este mismo pueblo de la tiranía de Roma, como ya le libertó de la opresión de los faraones? Solo Moisés haría retroceder a los césares, que van tendiendo sus águilas sobre todos los pueblos civilizados de la tierra. Creo que deberíamos comenzar, añadió otro de los presentes, por estudiar de qué naturaleza es la divinidad o fuerza suprema que nos enviará un Mesías, acaso más superior que Moisés. Eso es como pretender penetrar en la misma divinidad, y acaso la grandeza del asunto nos apartaría de lo que podemos tratar, insinuó José de Arimatea, que por primera vez emitió su opinión. Opino como mi amigo, que si subimos demasiado alto,
nos puede enloquecer el vértigo, expuso Nicodemos, que era el más joven de la asamblea. En tal momento, Yasua se tomó de las manos de ellos dos, como si necesitara de ese apoyo para ponerse de pie, y con un armonioso timbre de voz habló así: Yo estoy aquí, porque vosotros queréis que la divina sabiduría baje a vosotros por la boca de un párvulo que apenas sí sabe cuando sale el sol. Y Jehová dice así: Si tenéis puro y sencillo el corazón, yo bajaré a vosotros con toda mi claridad. Y aquellos que me busquen en espíritu y en verdad, me encontrarán en todas las cosas que viven y que mueren, desde los soles que brillan en el espacio azul hasta la oruga que se arrastra por la tierra. Yo he arrancado un pedazo de mí mismo, dice Jehová, y es el Mesías que os mando. Es mi verbo, mi palabra eterna, grabada en las olas de los mares que os dan la carne de sus peces y el esplendor de sus perlas, grabadas en las montañas que os dan piedra para vuestras viviendas y oro para vuestro regalo y vuestro bienestar, grabadas en los árboles que os dan sus maderas y sus frutos, en las bestias todas de la tierra que os sirven para vuestra vida. Yo soy la luz eterna, dice Jehová, y mi Mesías es un rayo de esa luz. Yo soy el poder, la energía, la fuerza que veis en todo cuanto vive, y mi Mesías es una vibración de ese poder, de esa energía, de esa fuerza que está por encima de todos. Él ha surgido de mí y vive en mí, y piensa y siente en mí, ahora y mañana y por toda la eternidad. Él os lleva mi mensaje de amor y de luz, pero vosotros haréis con él como habéis hecho con todos aquellos que en mi nombre os llevaron la verdad. ¿Y qué os dirá Moisés, si es él que irá hacia vosotros? Mi ley, que fue mi mensaje llevado por él, está sepultada bajo una montaña de prescripciones y mandatos que habéis ido acumulando, con lo cual no habéis hecho sino encadenar las conciencias y cargar de temor y espanto las almas, que no saben cómo poner de acuerdo la debilidad y miseria propia de su escasa evolución con los furores de Jehová, el terrible Dios tirano y déspota que habéis creado en vuestras monstruosas alucinaciones, en vez del Dios creador, por su amor omnipotente, que se da continuada y eternamente a todo cuanto vive y alienta en el universo. Soy uno, pero tan grande que dentro de mí se mueven todos los mundos y todas las humanidades que viven en esos mundos. La luz que os alumbra y el aire que respiráis son emanaciones mías, y vosotros mismos, que os creéis a veces tan grandes, no sois más que una vibración de mi energía eterna. Dentro de mí vivís, os movéis y sois, aún sumergidos entre el oleaje pesado de vuestro atraso y grosera materialidad. Si un día por Moisés os di como primera ley el amor hacia mí y hacia vuestros semejantes, emanados todos de mí, por el Mesías que ahora esperáis y llamáis, no os daré otra ley, sino aquella misma, llevada a la altura suprema del amor por encima de todas las cosas creadas. Y porque soy inmutable y eterno, y soy el aliento de toda vida, veo, sé y percibo cuanto pensáis y obráis y sentís,
y ninguna de vuestras obras malas me afectó siquiera como el ondular de un cabello. Inmutable, eterno. Son frases cuyo significado está más allá del alcance de vuestra mentalidad. Qué horrible blasfemia pronunciáis cuando habláis de la ira de Dios, de la cólera de Dios, del furor de Dios. Mi justicia, que es inexorable, dice Jehová, no es ejercida ni por la cólera ni por el furor, sino por la ley suprema de causas y efectos, que rige invariablemente en todos los mundos del vasto universo. Y si vosotros, que sois imperfectos, amáis a vuestros hijos, vuestras obras, vuestras ideas, vuestros pensamientos, subiendo en la escala de lo infinito, encontraréis claramente demostrado mi amor eterno, y en grado infinito, sin límites, para todo lo que surgió de mí mismo y es como una prolongación mía, como un hálito mío, como un resplandor de mi luz eterna. Las inteligencias llegadas a la perfección más completa en todas sus facultades son mi idea, mi pensamiento, mi voluntad, mi verbo, mi palabra eterna, mi amor inconmensurable. Ellas están en mí y yo en ellas, formando así la maravillosa unidad divina que es la luz, energía y amor. Y Yahshua, apoyándose nuevamente en sus amigos que tenía a ambos lados, se sentó, demostrando una suave laxitud, como si la fuerza vital hubiese disminuido en él. Un silencio casi pavoroso se había hecho en la vasta sala, y el más profundo asombro dejó a todos como hipnotizados por una extraña fuerza que por fin pudieron definir con esta frase que salió de todos los labios: el Espíritu Divino ha soplado en este recinto. Adorémosle con la prosternación de nuestras almas y de nuestros cuerpos, dijo el que presidía aquella reunión. Y cuando todos estaban con la frente inclinada a la tierra, el niño salió hacia el huerto de la casa, desde el cual le llegaban los gorjeos de los pájaros y el perfume de un naranjo en flor. Allí jugaban a los pies de una anciana de cabellos muy blancos, dos niños de 6 a 8 años de edad. Yahshua se sintió traído hacia aquel grupo encantador y fue acercándose lentamente. La anciana era madre de Nicolás de Damasco, dueño de la casa, y los niños, hijos suyos, habían perdido la madre, por lo cual la anciana abuela era quien cuidaba de ellos. La niña era la mayorcita, se llamaba Marta, y más adelante, en la vida del Cristo, la encontraremos desempeñando un papel importante. El niño se llamaba Gabes. «Mira, abuela, el niño que llega», dijeron ambos hermanos al mismo tiempo. La anciana levantó la vista de su tejido, en el que movía ligeramente sus manos, y vio a Yahshua, tan bello, tan delicado y grácil, como una azucena que balanceaba el viento. «¿Quién eres, hermoso niño?», preguntó la anciana. «Yo soy Yahshua, hijo de Joseph y de Miriam. Hemos venido de Nazaret a las fiestas y me trajeron a esa reunión que está en el cenáculo. Estaba muy fatigado y salí al huerto a tomar aire». «Pobrecillo, pero es ocurrencia entrar a un niño en esa reunión de mayores. Venid aquí, hijo mío, para que descanses». Y la abuela dejó vacío el banquillo en que posaba sus pies. Yahshua se sentó. «Martita», añadió la anciana, «anda y pide a la criada vino con miel para este niño que parece estar agotado». La niña salió.
Estos hombres, cuando tratan sus cuestiones, olvidan que los niños necesitan comer y jugar. Y mientras Yahshua intimaba amistad con aquella anciana y aquellos niños, en el cenáculo se debatían en un oscuro interrogante. ¿Quién era aquel niño prodigio que hablaba de los profundos misterios de la divinidad, como pudiera hablar de sus juguetes o de sus golosinas? Era un gran profeta, a no dudarlo, pero ¿cuál de ellos era y qué significaba su venida en esos momentos? Pensaron en Jeremías, en Ezequiel, en Elías, en Samuel. No, que es Moisés, indicó uno de los doctores, pues hubo un momento en que vi sobre su frente aquellos 2 rayos de luz con que apareció Moisés al bajar del Sinaí. Yo pienso que es Elías, dijo otro, porque en un momento en que hablaba le vi como un aura de color de fuego. Jehová nos lo revelará a su tiempo, aseguró uno de los sacerdotes esenios. Esa es toda la verdad, afirmaron José de Arimatea y Nicodemos. Lo más acertado es esperar. Y siguió bastante extenso el comentario que hicieron sobre el discurso magnífico del niño, que encerraba todo un tratado de teología comparable a los escritos más profundos que Moisés, que solo conocían los más ilustres doctores de Israel. Pasados los primeros momentos de asombro, comenzaron los interrogantes sobre quién era aquel niño luz, a lo cual José de Arimatea y Nicodemos, que le habían llevado, debieron responder. Es hijo de un artesano grandemente apreciado en toda la provincia de Galilea por su acrisolada honradez, como puede atestiguarlo el Hasán de la sinagoga de Nazaret y estos 2 terapeutas que en su calidad de médicos recorren toda aquella comarca, explicó José de Arimatea. Verdaderamente, añadió el Hasán, sus padres son grandes siervos de Dios, cumplidores de la ley y asiduos concurrentes los sábados a la lectura de los libros sagrados. Ningún afligido llega a su puerta sin que salga consolado, añadió uno de los terapeutas. Su madre, que es un ángel de belleza y de bondad, está animada de la dulce piedad de Raquel, y la he visto ir de madrugada con el frío del invierno y la nieve en los caminos a llevar un cantarillo de leche a una joven madre que por enfermedad no podía amamantar a su pequeñuelo. Se educó entre las vírgenes del templo, añadió el otro terapeuta, por lo cual está muy al tanto de las escrituras sagradas. ¿Y qué piensan ellos mismos de este hijo tan extraordinario?, preguntó uno de los doctores. Lo que pensamos todos, respondió Nicodemo, o sea, que es un profeta de Dios. Pero hay que añadir que sus padres viven bajo el temor por el porvenir del niño en la época actual, en que los idólatras están adueñados de este país, añadió el Hasán de la sinagoga de Nazaret. Nicolás de Damasco y Judas de Gamala, iniciadores de aquella reunión, se pusieron de pie al mismo tiempo para decir algo que parecía palpitar en aquel ambiente cálido de entusiasmo por las grandes causas. Iba a proponer a esta honorable reunión que hagamos un pacto de protección y ayuda a este niño extraordinario, que sin duda es un vaso elegido por Dios misericordioso para derramar la verdad entre su pueblo, dijo Nicolás. Eso mismo iba a proponer yo, enunció el de Gamala. Dios está en medio de nosotros, pues hemos coincidido en todo. Y nosotros igual que vosotros, respondieron todos a una voz. Que Dios bendiga esta alianza por la justicia y la verdad, exclamó el anciano sacerdote Esdras. Así sea, respondieron todos dándose las manos unos a otros. Nuestra consigna será esperar y callar, dijo Nicolás. Justo, expresaron casi todos. Que el entusiasmo excesivo no nos lleve a entorpecer el designio divino, añadieron los terapeutas. Y terminó así aquella reunión donde había flotado invisiblemente el pensamiento de Dios hecho realidad en su Cristo, ya encarnado sobre la tierra.
Al día siguiente, que era el último de las fiestas solemnes de la Pascua, Yahshua fue nuevamente llevado al templo por sus padres y familiares. Se encontraba el niño como dominado por una exaltación religiosa tan fuerte que su madre lo advirtió y se lo dijo: Yahshua, hijo mío, desde que has hablado con esos grandes letrados de Israel, ya no caminas por la tierra. Paréceme que andas volando por otros mundos que tú imaginas, y eso no está bien en un niño como tú, a quien Jehová no pide otra cosa sino que seas obediente y dócil para tus padres. ¿Qué es lo que te tiene como abismado y absorto? Déjame, madre, solo con mis pensamientos. ¿No ves que estoy comprendiendo a Dios? Pero hijito, Dios no puede ser comprendido por criaturas tan pequeñas como nosotros. Tú lo dices, madre, tú lo dices, pero Él está aquí, dentro de mí, y me está diciendo: tú estás en mí y yo estoy en ti, porque somos una misma esencia. Calla, por Dios, Yahshua, que tú disparatas. Y aquella madre, asustada de las palabras de su hijo, le había puesto su mano sobre los labios. El niño besó muchas veces aquella mano blanca y suave, mientras sus ojos garzos se hundían en los de su madre en una mirada tan profunda y tierna que parecía querer decirle: te amo mucho, madre, pero amo a Dios por sobre todas las cosas. Pocos momentos después entraban al templo, que brillando todo como una llama viva y con sus atrios y pórticos atestados de gente, que lucían sus mejores túnicas y ricos mantos y turbantes, presentaba un aspecto fantástico y solemne. La exaltación religiosa de Yahshua continuaba subiendo de intensidad. Estaba seguro de ver allí, entre aquella radiante luminaria, la faz divina de Jehová, y el niño se estremecía de entusiasmo. Pero grande fue su espanto cuando, en vez de la visión que esperaba, se encontró con una horrible carnicería. Un feroz degüello de toros, terneros, carneros, indefensos corderillos y blancas palomas que aleteaban espantadas mientras se les llevaba en montones a los altares de los sacrificios. Y los sacerdotes, armados de grandes cuchillas, aparecían con sus ropas y sandalias mojadas de la sangre que corría desde los altares por tubos de bronce incrustados en el muro y que iban a vaciarse a una piscina de mármol construida en un patio interior rodeado de galpones o estancias, donde sobre grandes mesas de piedra se iban depositando las reses descuartizadas y listas para el reparto a la numerosa familia sacerdotal, que era quien podía, según la ley, aprovecharse de aquellas carnes aún humeantes. Aquel patio era llamado de los medidores, porque allí se pesaban y medían las reses, y acudían los mercaderes a comprar a los sacerdotes lo que correspondía a cada familia sacerdotal y que éstos no alcanzaban a consumir.
Joseph y Miriam, en su calidad de esenios, no podían ofrecer holocaustos de animales, sino de frutos de la tierra, y ellos entregaron su ofrenda de harina, aceite, vino y miel, según acostumbraban los miembros de la fraternidad esenia. ¡Madre!, murmuró Yashua al oído de Miriam, cuando pudo dominar el espanto y horror que le causó la degollación de los animales y los altares por donde corría la sangre. ¡Madre! Yo te digo que aquí no está el Padre Celestial. ¿Por qué, hijo mío? Porque Él no gusta de ofrendas de sangre y de muerte, sino de amor y de vida. Calla, tú no sabes lo que dices. Salgamos de aquí que me ahogo. Y soltándose de las manos de su madre, echó a correr rápido como un cervatillo asustado hacia donde resonaban los laúdes y las voces de las doncellas que cantaban salmos, en una de las naves del templo y en dirección opuesta a la del altar de los sacrificios. Para ello, debió atravesar el templo en diagonal, y como estaba lleno de gentes, Miriam le perdió de vista por más esfuerzos que hizo para seguirle. Tropezó con un joven levita que iba al atrio de los incensarios para reavivar el fuego del suyo, que se apagaba por falta de aire. Era de los levitas esenios y conocía de vista a Yashua. ¿A dónde vas tan deprisa que pareces un fugitivo?, le preguntó. Ese vaho de sangre y de carnes quemadas me ahoga, y voy a morirme aquí. Y voy a morirme aquí sofocado. Sácame por favor de este infierno, donde esos hombres con cuchillos y vestidos manchados de sangre me parecen demonios escapados de un antro. Niño, calla por favor, que pueden oírte. Ven conmigo a la sala de los incensarios, donde te haré ver muchas cosas hermosas que habrán de gustarte. Y el levita se llevó al niño al sitio indicado. Yashua estaba pálido y un ligero temblor estremecía su cuerpo. Le recostó en un estrado y le dio de beber vino con miel, lo cual le reanimó pronto. Recordará el lector que aquella sala tenía un compartimento secreto en el cual se abría la bajada al camino subterráneo conocido por el Sendero de Esdras, y cuya existencia era uno de los secretos esenios transmitido de padres a hijos desde la reconstrucción del templo. Tan solo los sacerdotes esenios conocían aquel camino que tenía salida en el abandonado sepulcro de Absalón, en el Monte de los Olivos y muy cercano al huerto de Getsemaní. 2 sacerdotes estaban ocultos en el compartimento secreto de vuelta de la tumba de Absalón, a donde ellos transportaban para los pobres, ancianos y enfermos parte de los derroches que se hacían de las abundantes ofrendas llevadas al templo. No es justo, decían ellos, que se hagan negocios fabulosos con la venta de las ofrendas en carnes y frutos de la tierra, y que nuestros enfermos y nuestros ancianos menesterosos
sufran la carestía y el hambre. Creyeron que la sala de los incensarios estaba sola y salieron. Se encontraron con Yashua, que esperaba quietecito el regreso del levita que le había conducido allí. Y naturalmente se entabló un diálogo de preguntas y explicaciones. Los dos esenios le conocían a él, pues que habían estado presentes en la reunión del día anterior en el cenáculo de Nicolás de Damasco. Pero él no lo reconoció y tenía temor de hablar. Únicamente les dijo que había huido de sus padres para no ver la degollación de animales, espectáculo que le causaba espanto y horror. Los dos sacerdotes se le dieron a conocer, le hablaron de los ancianos del Tabor y del Carmelo y por último le propusieron conducirle a buscar a sus padres. Como el tumulto era grande y Miriam por su parte buscaba también al niño y se había retirado del lugar en que él los dejó, por lo cual les fue necesario a unos y a otros esperar que terminado el ceremonial el público se alejara para poder encontrarse. Joseph, entretenido en uno de los pórticos con sus parientes de Betlem, Elcana y Sara, con quienes no se veía desde hacía un año, no prestó mayor atención al extravío del niño. Era Miriam, Josuelín y Lía quienes le buscaban con gran ansiedad, hasta que llegando al atrio de los extranjeros, le vieron pasar entre los dos esenios que no les eran desconocidos. «Madre, yo me quedo aquí con estos hermanos de los ancianos», fue la primera palabra de Yashua al encontrarse con Miriam. «Pero, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Es esto lo que merezco de ti?». Y los dulces ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. «No, madre mía», murmuró el niño abrazándola. «Tú mereces todo mi amor, pero el Padre Celestial me llama a su servicio y yo quiero obedecer su voz como obedeció Samuel». «Hijito», díjole el sacerdote Eleazar, «por ahora el Padre Celestial quiere que vayas con tu madre, que también en el hogar está el Dios de los profetas». «¿Entonces me rechazáis?», preguntó Yashua con la voz temblorosa y próximo al llanto. «No, hijo mío, pero eres aún demasiado niño, así te lo han dicho los ancianos del Tabor». Josuelín había corrido a buscar a su padre en vista de la angustia de Miriam por la insistencia del niño en quedarse en el templo. «¿Por qué te empeñas en quedarte?», le interrogó el otro sacerdote. «El templo es la casa de la oración a Jehová y yo la veo como un degolladero de animales. El Padre Celestial es piedad y amor y repudia el horror de esas matanzas. Él quiere más la pureza del corazón y el cumplimiento de su ley que no la abundancia de ofrendas vivas con derramamiento de sangre». «¿Qué pasa aquí?», dijo Joseph llegando al lado de Miriam. «Que nuestro hijo quiere quedarse en el templo como el profeta Samuel». «¿Y tu madre, Yashua? ¿Ella no es nadie para ti?», interrogó con severidad el padre. «La ley dice, amarás al Señor Dios tuyo sobre todas las cosas», dijo dulcemente el niño acercándose a su padre. «También dice la ley, honrarás a tus padres todos los días de tu vida», contestó Joseph. «Vamos». Y tomando una mano de Yashua comenzó a andar. «Ahora eres verdadero hijo del Padre Celestial, al cual no solo en el templo se le adora, sino en espíritu y en verdad en cualquier lugar de la tierra, porque toda ella es su templo», dijo Eleazar al niño, despidiéndolo el anciano sacerdote que le había conocido en la cuna. El niño siguió en silencio a sus padres, dando vueltas varias veces su cabeza y agitando las manos que decían adioses tiernísimos a los dos ancianos sacerdotes que desde el atrio del templo le miraban alejarse. A medida que se alejaban, el niño parecía recobrar su alegría y serenidad. Joseph, que aunque de un exterior severo, amaba entrañablemente a aquel niño, en quien reconocía un ser superior,
quiso suavizar la aspereza de aquellos momentos. Hijo mío, le dijo, todos los años podemos traerte, si tanto te place, visitar el templo. Con tu poca edad, ¿qué harías tú allí? Les diría palabras de Jehová, que no quiere más la matanza de animales, contestó el niño, sino la adoración del corazón puro y limpio, como los ancianos de los santuarios esenios. ¿Y quién eres tú, pobre niño mío, para venir a poner leyes en el templo de Jerusalén? ¿No ves que serías tomado por un niño loco o poseído de los demonios? ¿No ves cómo los ancianos, con toda su sabiduría y altos poderes espirituales, se ocultan en el fondo de las rocas para no exponer inútilmente sus vidas? Tenéis razón, Padre, tenéis razón. Había dentro de mi corazón como una ola de potente horror y de enojo. Con todo lo poco que he visto allí, abajo en las bóvedas de la casa de oración de Jehová, que quería gritar a voces las infamias que allí se hacen. Correr a látigo a los mendigos, ciegos y ancianos que vienen a pedir los sobrantes de las ofrendas, que luego veten a los mercaderes por detrás del templo y creyendo que nadie les ve. Niño, dijo Miriam espantada. Es cierto, madre, afirmó Josuelín. También yo he visto a un mercader entregar un bolsillo repleto de monedas a uno de los que hacían matanza y después de haberse ya quitado las ropas manchadas de sangre. Aquí viene Lía con el Cana y Sara, y es necesario no tocar más este asunto, dijo Joseph, deteniendo sus pasos para esperar a los que habían visto venir hacia ellos. ¿Y si el Dios que aún temes nunca fue el verdadero? Quizá el templo verdadero es aquel donde vibra el amor. Porque el templo eres tú. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Yahshua en el Templo de Jerusalén. El acto de Yahshua en el templo no solo fue una escena aislada, fue el eco viviente de otros actos iniciáticos donde la luz desmontó el culto a la sangre. En los antiguos himnos védicos, donde el sacrificio se reemplazó por el mantra, en las escuelas terapéuticas del Nilo, donde los ritos eran vibracionales, no sangrientos, en los círculos druídicos, donde el sacrificio fue sustituido por la comunión con los elementos, en los coptas de Alejandría, donde la enseñanza era luz silenciosa, no miedo ritual. Yahshua actúa aquí como quiebre vibracional del viejo ciclo de culpa y castigo e inicia en el centro mismo del poder religioso el llamado al culto del amor viviente. Puente con la historia sagrada del capítulo
Yahshua en el Templo de Jerusalén. Este capítulo es una restauración espiritual del verdadero mensaje crístico, no de redención por sufrimiento, sino de consagración por vibración de amor. Es también un espejo para quienes aún temen a Dios creyéndolo juez, cuando en verdad es fuente de vida en toda criatura. La historia no lo registró en sus libros, pero el alma colectiva lo sintió el día en que el Cristo habló en el templo. Comenzó la transmutación vibracional del mundo. Porque el Cristo no viene a ser adorado, viene a devolvernos el verdadero rostro del Padre. Nos escuchamos en el próximo capítulo en el Monte Guarantana. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.